5 de procesos de manufactura 2. En este laboratorio nosotros vamos a discutir un tipo de unión que se realiza con la soldadura de arco eléctrico con electrodo revestido. Es muy común de verla en nuestro ambiente, en nuestro medio, en la ciudad, inclusive en los pueblos pequeños. También es muy común ver lo que es este tipo de soldadura y es la soldadura a tope o la unión a tope, comúnmente conocida también. Salvo que los soldadores no trabajen en una industria de construcción civil, es el tipo de soldadura más común que se verá. La soldadura más común que se logra ver en lo que son construcciones civiles es una soldadura tipo T o una unión AT y uniones en traslape o traslapadas también. Comenzaré compartiendo lo que es una presentación, la cual me va a ayudar a explicar el tema del día de hoy. Espero que todos estén viendo la pantalla. Soldadura a tope es nuestro tema del día de hoy. Antes que todo, nosotros cuando vamos a realizar un tipo de unión, sea cual sea, nosotros utilizamos una serie de movimientos que nos permiten darle un acabado superficial ideal o una determinada penetración en el material base. Algunos de los movimientos nos ayudan a rellenar lo que son los cordones de soldadura de raíz. Los cordones de soldadura denominados de raíz son aquellos cuyo objetivo principal es penetrar lo que es la mayor parte del material base posible. Los cordones de relleno los utilizamos para rellenar o cubrir este tipo de cordones. Entre los movimientos más comunes que nosotros tenemos son los movimientos circulares, un movimiento de zigzag, movimiento de media luna o en C, movimiento de entrelazado o figura en 8. Esos son los movimientos más comunes que nosotros podemos ver en la industria de la soldadura. También hay otra serie de movimientos que se pueden realizar con este tipo de soldadura, tanto no solo con el electrodo en sí, sino que también con la muñeca. Se juega un movimiento de muñeca junto con el movimiento del electrodo, pero es más común solo mover lo que es la punta del electrodo haciendo la figura correspondiente deseada. El movimiento circular nos garantiza una fusión total de las juntas a soldar. Es recomendable en juntas achaflanadas o chaflanadas y recargas de piezas. El movimiento circular se lo voy a tratar de señalizar. Vamos a utilizar este marcador. Bien, este marcador. Este es nuestro movimiento circular. ¿Okay? Es muy común usar este movimiento cuando estamos realizando una soldadura a tope o una unión a tope. Lo que nos permite es que se distribuya de manera uniforme lo que es el material de aporte en, ¿cómo se llama? En estado líquido, se da una mejor distribución al hacer este movimiento. También este movimiento lo que nos permite es evitar de que haya algún tipo de fisura o porosidad dentro del metal que se está fundiendo. El movimiento en zigzag. Este tipo de movimiento zigzaguante es en línea recta y está efectuado con el electrodo en sentido del cordón. Este movimiento se usa en posición plana para mantener el cráter caliente y obtener una buena penetración. El movimiento en zigzag también es un movimiento que nosotros comúnmente hacemos con soldaduras tanto a tope como en uniones, podríamos hacerlo también en uniones tipo T o de filete. Es un movimiento que nos ayuda
como lo dice el enunciado, a mantener caliente lo que es el cráter o la ranura de nuestras piezas a soldar. En el taller de máquinas y herramientas, nosotros podríamos haber practicado, ¿verdad?, en presencialidad, tres tipos de movimientos. El circular, el movimiento en zigzag y el de media luna. El de media luna quizás lo hubiéramos practicado con un electrodo de unos 332, quizás, para ir agarrando un poco de confianza al hacer este movimiento. También tenemos un movimiento en C, el cual garantiza una fusión total de las juntas a soldar. El electrodo se mueve a través de la junta, describiendo un arco o media luna, lo cual asegura la buena fusión de los bordes. Perdón, la buena fusión en los bordes. Es recomendable en juntas achaflanadas y recargue de piezas también. Otro movimiento que nosotros tenemos, bueno, voy a marcar el movimiento en C, es este movimiento. Otro movimiento es la figura en 8. Cuando nosotros llevamos metalurgia, eh, cuando teníamos que ir a pulir nuestras piezas, uno de los movimientos muy común que nos recomendaban para la última, ¿cómo le llaman ellos? El último paño era un movimiento en 8, o al menos así nos decían, bueno, así me decían a mí, que hiciéramos un movimiento en 8 para tener un acabado superficial mejor. Es básicamente lo mismo en soldadura, nada más que ahora en vez de utilizar piezas metálicas sobre un paño o una lija, usted va a utilizar una varilla o un electrodo y va a realizar lo que es una figura en 8. Comúnmente este tipo de movimiento también se utiliza para soldaduras tipo relleno. Lo que se espera con este tipo de movimiento es abarcar un espesor bastante grande, relativamente, ¿verdad? Este movimiento se utiliza generalmente en cordones de terminación. Este se aplica al electrodo una oscilación lateral que cubre totalmente los cordones de relleno. Es de gran importancia que el movimiento sea uniforme, es decir, sin interrupciones o sin paradas breves, ya que se corre el riesgo de tener una fusión deficiente en los bordes de la unión. Debido a que el movimiento debido a que este movimiento, mejor dicho, es un poco más complicado y más largo los trazos, se debe de tener una velocidad bastante constante, por decirlo así. Y no debe de dejar de hacerlo, ya que al momento de solidificar un lado, podría perder el arco o podría pegarse el electrodo o podría no soldar bien o no rellenar bien la pieza que está trabajando. En fin. Estos, como les digo, son los movimientos más comunes que nosotros podemos ver en el campo de la soldadura. También tenemos otros movimientos, váyase, como por ejemplo el movimiento cuadrado, que es un tipo de movimiento que se realiza, también con la misma finalidad del movimiento de la figura en 8. Pero es un movimiento que es bastante difícil de hacerlo cuando uno está comenzando o está aprendiendo a soldar. Y también tenemos una V o un movimiento en V, que también es un tipo de movimiento parecido a lo que es el zigzag. Nada más que el zigzag es, ¿cómo podría decirles? Las puntas de las V están viendo hacia, bueno, son transversales a la línea o a la ranura que vamos a soldar. Mientras que las puntas de las V's de este cordón, ya se lo voy a marcar, de este cordón, las puntas de las V son paralelas a la ranura, básicamente. Vamos a borrar esto. Y también tenemos movimientos como el movimiento en T. El movimiento en T
La verdad es que este tipo de movimiento nunca lo he visto, ¿verdad? O tampoco tengo práctica de hacerlo con él. Pero también existe este tipo de movimiento. Bien, ya hemos visto los movimientos que nosotros podemos realizar en una soldadura o una unión a tope. Entonces vamos a ver qué es la soldadura o unión a tope. Es comúnmente llamada unión o junta a tope, así también conocida en muchas partes del mundo bajo el nombre de filete inglés. Se define como un tipo de unión muy fina y delicada que se encarga de unir dos o más piezas de metal por los extremos. Estas deben quedar juntas pero no empalmadas. Siempre vamos a dejar, dependiendo del espesor de la pieza, vamos a dejar cierta distancia entre las aristas que se van a soldar. Permítanme. Perdón. Ahí estamos. En el GIF de esta lámina nosotros estamos observando, ¿verdad? Dos piezas a las cuales se les está realizando una soldadura por arco eléctrico. Dichas piezas están puestas de tal manera de que el tipo de unión que se realizará es una unión a tope. También en el GIF nos muestra un poco de separación entre las dos piezas a soldar. El primer ejercicio que nosotros íbamos a realizar en el taller de máquinas y herramientas, en el módulo de soldadura, era una soldadura a tope de dos piezas que previamente habíamos cortado con el equipo oxiacetilénico. Mm, Siempre es común, ¿verdad? Dejar un espesor, perdón, una separación de al menos 2 milímetros en piezas cuyo espesor no es mayor a los 4 milímetros, me parece, tal como lo observan ustedes en la imagen también. Esa simulación, esa es una simulación, ¿verdad? Ahí no hay no hay 2 milímetros, ni 3, sino que se mira un poco más. El proceso de soldadura a tope consiste en la unión de dos materiales o más, hasta obtener una penetración completa entre uno y el otro. Como ustedes pueden ver, espero yo, en la lámina precedente, ¿verdad? El video está mostrando lo que es una soldadura o una unión a tope. El cordón de soldadura debe de quedar superficialmente como se muestra ahí. El movimiento que intenta realizar el soldador es un movimiento circular. Ustedes tal vez no lo aprecien mucho, quizás sea por la posición de la cámara, pero está intentando hacer lo que es un movimiento circular. Bueno, básicamente lo está haciendo en la punta. Una buena soldadura o un indicador de que ha realizado una soldadura correcta y que va a tener un acabado superficial bastante bueno, es que la escoria depositada también se les levante, es decir, no se les quede pegada al cordón. Ya vamos a observar un poco más adelante, ¿verdad? Del GIF. Consulta, Observen, Hilton. ahí, aquí, sí, dígame. Eh, el, Ahí se mira en el video que está a 90 grados el electrodo. Siempre tiene que estar en la posición, uno lo puede variar un poco. Bueno, ahí va a depender, no, la verdad es que el electrodo siempre va a estar a 90 grados, pero más que todo respecto a su cuerpo. Y usted se va a colocar en una posición de tal manera de que el electrodo respecto a la pieza base tenga otro tipo de inclinación. No sé si me hago entender. Vamos a ver si hago un dibujito acá. O voy a hacer algo mejor. Voy a compartirles. Voy a ver si se logra grabar lo que es la pizarra. Creo que sí. ¿Logran ver la pizarra? Dice, bienvenidos al laboratorio de procesos Sí, de se máquinas. mira. Ok. Sí. Entonces,
usted tiene lo que es la pieza base. Vamos a decir que esta va a ser nuestra pieza base. ¿Ok? Comúnmente, nosotros buscamos cierta comodidad, tanto visual como en posición de nuestro cuerpo. Entonces, el electrodo puede tener cierta inclinación que nosotros vamos a ver creo que vamos a ver esa inclinación cuando estemos viendo soldadura en traslape y soldadura tipo T, que el electrodo va a tener cierto grado de inclinación respecto a, lo que es la pieza base. Recuerden, nuestra pieza base es esta que estoy dibujando yo ahí. Pero nosotros como soldadores vamos a tener, vamos a ver si borro esto un poco. Bueno, no se me borran las letras. Bueno, vamos a ver si lo hacemos de otro color. Nosotros como soldadores intentaremos estar, ¿verdad?, manipulando el electrodo de esta forma, ¿ok? Como lo dice el dibujito o como ustedes logran ver en el dibujito. La posición respecto de su cuerpo entre el electrodo y su cuerpo es a 90 grados. O al menos así me lo enseñaron a mí. La posición entre el electrodo y su cuerpo es 90 grados aproximadamente. La posición del electrodo respecto al material base debe de ser otra, entre 45, 15, 25, y ahí va variando. Todo depende, básicamente depende de la comodidad ¿cómo se llama?, del profesional que está realizando la soldadura y de la pericia del mismo. Cada soldador, como cada mente, es un mundo. Cada soldador se va a sentir cómodo en una determinada posición. Es más, lo que el portaelectrodos trae es una serie de acanaladuras en la punta del mismo, en donde nosotros colocamos lo que es el electrodo, la parte más descubierta del electrodo. Entonces, esas posiciones de electrodo son una posición a 90, una posición, creo que la otra posición, algunos traen más, ¿verdad? Algunos traen posición a 90, 45, 60, 30 y una posición totalmente a 180 grados. Pero en portaelectrodos que son un poco más, o mejor dicho, menos, que traen menos acanaladuras, las posiciones más comunes son 90, 45 y 180. Y ahí murió. ¿Por qué traen estas acanaladuras? Bueno, porque según sea la comodidad del soldador, siempre va a ubicar o va a tratar de ubicar el electrodo, lo que es la varilla del electrodo, a 90 grados respecto de su cuerpo. ¿Ok? Y él va a ir jugando con esas acanaladuras, la posición del electrodo. Pero esa es la posición del cuerpo respecto al electrodo. Pero al momento de soldar, al momento de tener el electrodo frente a la pieza a soldar, va a tener otro tipo de inclinación. Entonces, en síntesis, vamos a tener dos ángulos: la posición cómoda para el soldador y la posición debida para soldar. Gracias, Hilton. Dele. Sigamos en la otra ya, pues. Es que comúnmente cuando comparto la pizarra, como que a veces no, Microsoft Teams tira un mensaje de que la pizarra no se va a grabar, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, ya hemos vuelto aquí. Espero estemos viendo la presentación. Y vamos por aquí. En esta parte nos habíamos quedado, ¿verdad? Quería mostrarles lo que pasa cuando usted realiza una buena soldadura. Observen este punto de aquí. Observan en este punto del video que la escoria se va levantando del cordón que se está realizando. Eso es un indicador de que se está realizando una soldadura de manera correcta, ¿verdad? La calidad superficial va a ser bastante buena, de tal manera que usted puede dejar el cordón sin necesidad de mandarlo a esmerilar o esmerilarlo usted mismo.
ya que él es tiene una calidad superficial bastante buena. Un punto importante, a pesar de que es un buen indicador, ¿verdad?, de que se está realizando un proceso de soldeo bastante bueno, pero es un indicador de una eficiencia, para mí, en mi caso, de un 60%, perdón, de un 80%. ¿Por qué? Porque en mi experiencia yo he realizado este tipo de cordones y la soldadura en efecto, perdón, la escoria en efecto se ha estado levantando, pero resulta ser de que tiene ciertos puntos o ciertos orificios, no sé si son residuales, ¿verdad?, de la escoria, pero siempre quedan unos orificios intersticiales en la soldadura, en ciertos puntos. ¿Ok? Eso es un indicador de que se puede dar algún tipo de falla en la soldadura. Pero por lo general los soldadores, al ver que la escoria se está levantando, ellos asumen que se está realizando un cordón, eh, ha realizado un buen procedimiento para realizar lo que es el soldeo. ¿Dónde he visto estos agujeritos que les digo yo, o intersticios que quedan en el cordón? Bueno, cuando se recuperan piezas, usted siempre debe de estar pendiente. Bueno, cuando recuperamos una pieza metálica, nosotros siempre le agregamos lo que es material de aporte o un exceso de material que después va a ser quitado por un torno o por un esmeril, ¿ok? Hay piezas que por óxidos o porque ha estado en contacto con algún material corrosivo pierden cierto material, ¿verdad? Y también pierden cierta precisión, por decirlo así, cuando va montada sobre alguna otra pieza. Entonces nosotros rellenamos esa falta o esos agujeritos de material, ¿verdad?, faltante, los rellenamos con electrodo. Ahí, cuando nosotros realizamos los cordones, nosotros al terminar cada cordón esperamos que se enfríe y revisamos si no queda algún tipo de agujero. Pueda que la soldadura haya penetrado en la parte central, pero quizás en las partes más alejadas del centro queden ciertos agujeros. Esos agujeros nosotros tenemos que repararlos y volver a tirar otro cordón a la par del cordón que nosotros tiramos. ¿Por qué? Porque al momento de maquinar esa pieza, no queremos que hayan, ¿cómo se llama?, intersticios o agujeros en la parte maquinada. Queremos que todo sea una pieza sólida. Por eso les digo que por experiencia es un indicador de que se está realizando al menos un 80% bien el proceso de soldadura. Igual, en mantenimiento a nosotros nos enseñan de que hay varios métodos para observar si la soldadura que se ha realizado es una soldadura sin problemas, con ensayos no destructivos. Sigamos. Aquí los pasos para realizar una soldadura o unión a tope son bastante poquitos, ¿verdad? Son pocos en realidad. Aquí hay algunas anotaciones. En primer lugar, es necesario preparar la pieza a menos que sea un trabajo de chapas o en chapas metálicas que no supere los 8 milímetros de grosor. En este tipo de material, los bordes quedan rectos sin la necesidad de prepararlos. Sin embargo, las chapas deben colocarse a una separación de cerca de 2 milímetros como mínimo. Si la chapa tiene un espesor de al menos 3 milímetros, se puede realizar una soldadura por los bordes sin la necesidad de preparar el material. Ocurre del mismo modo con las soldaduras bilaterales. Bilaterales significa que se va a realizar una soldadura por ambos lados de las piezas a unir, siempre y cuando la chapa no exceda el grosor de 8 milímetros establecido, ¿verdad? Cuando el espesor ya ande rondando por 8 o un centímetro de grosor, nosotros debemos de realizar lo que es debemos de realizar un esmerilado especial. El esmerilado más común que nosotros realizamos es un biselado.
Ya les voy a enseñar a lo que me refiero. Pero por mientras terminemos con las notas. Cuando las chapas son un poco más gruesas, es decir, de 4 a 26 milímetros, deben ser unidas con un biselado unilateral. Aplicando la soldadura de arco manual por los bordes de la chapa. La preparación que requiere este proceso en los bordes de material es denominado como V, es decir, un esmerilado V. Ahora bien, si las láminas tienen un grosor que va de 12 a 40 milímetros o más, deben de ser soldadas por por los dos lados si la pieza lo permite, y antes debe ser biselado en ambos lados. Lo que quedará es, al momento de poner una pieza frente a otra, es como una figura en X. Y recibe, por tanto, el nombre de biselado en X. Veamos a lo que me refiero. Estamos aquí. Vamos a ver si puedo irme de aquí un poco. Vamos a ver si puedo. Bueno, aquí he dibujado, espero ellos estén viendo, ¿verdad? He dibujado lo que son dos piezas supuestamente, ¿verdad? No le voy a hacer en 3 dimensiones porque cuesta mucho. Nosotros no realizamos ningún tipo de trabajo cuando las láminas o las piezas no superan lo que son 3 o 4 milímetros de espesor. Este espesor de aquí. ¿Ok? Este espesor de aquí no lo superamos. No supera lo que son 3 milímetros de espesor. ¿Ok? Y realizamos lo que es el cordón correspondiente. ¿Ok? Y realizamos lo que es la unión de nuestra lámina. Pero ¿qué pasa cuando las láminas son lo suficientemente gruesas? Bueno, cuando tenemos una lámina gruesa, vamos por acá. Cuando nosotros tenemos láminas cuyo espesor es más o menos grueso, nosotros tenemos que hacer lo que es un biselado. Ya, vamos a ver. Supongamos que esta lámina tiene alrededor de 1 centímetro, digamos, que tiene esta lámina. Esta pieza tiene 1 centímetro, ¿ok? Nosotros debemos de realizar un biselado para deber de unirla con otra pieza mediante soldadura a tope. Vamos a decir que tenemos una pieza aquí. Ups, perdón. Ahí tenemos estas dos piezas que queremos unir, pero son demasiado gruesas para realizar una soldadura a tope. La soldadura a tope, perdón, solo penetraría hasta cierta distancia. ¿Ok? Más o menos por aquí. Y nosotros lo que queremos es que la soldadura a tope, o mejor dicho, el material de aporte penetre lo suficiente las dos piezas de metal para unirlas, ¿cierto? Porque eso es el fin de la soldadura, unir dos piezas y que logre sobrepasar o llegar hasta el otro lado, que sería este. ¿Cómo hacemos eso nosotros? ¿Cómo lo realizamos? Bueno, nosotros lo realizamos, vamos a borrar esto, al hacer lo que es un biselado. Y el primer biselado, perdón,
que se me viene a la mente es un biselado en B. ¿Cómo lo realizamos? Nosotros realizamos este tipo de biselado con un esmeril. Acercamos las piezas de tal manera de que realizamos este tipo de biselado. Y ya nosotros borramos lo que son estas partes de aquí. ¿Y por qué se le llama en B? Bueno, se le llama en B porque queda una especie de V ahí. ¿Ok? Y si queremos hacer un biselado en los dos extremos, cuando los materiales son demasiado gruesos, ¿qué hacemos? Y nosotros deseamos soldar ambos lados. Bueno, lo que hacemos nosotros es un biselado en X. Es básicamente lo mismo. Bueno, hasta cierto punto, ¿verdad? La X ya no sería tanto ahí. Sería más o menos como por acá. Realizamos un biselado de esta forma. Veamos. Bueno, más o menos por ahí. Y nos da la claridad de que nosotros al momento de realizar un soldeo, vamos a tener dos, como les digo, nuestro cordón va a pasar por ambos extremos, es decir, va a soldar los extremos que nosotros deseamos. Y por tanto vamos a soldar toda la pieza. Entonces nos queda una figura más o menos así. ¿Qué forma tiene? Tiene una forma de X. Cuando nosotros decidamos realizar el cordón de soldadura, este va a penetrar y va a unir la primera parte. La volteamos la pieza y al momento de realizar nuestro cordón de soldadura, se va a unir con el otro. Y listo. Tenemos nuestra pieza soldada. Y la unión es una unión que nos asegura que va a resistir cualquier tracción o cualquier flexión. ¿Alguna duda o pregunta? ¿No hay dudas? No hay. Ok, Por mi parte. Por los momentos no, Hilton. bueno. Y a eso se refiere cuando nuestras notas nos dicen que vamos a realizar algún tipo de preparación en el material o vamos a realizar algún tipo de desbaste para deber de soldar. En la siguiente lámina, lo que les muestro es una pequeña simulación, perdón, de lo que es una soldadura a tope con dos láminas o piezas cuyo espesor es bastante grueso, por decirlo así, y a la cual se le realizará un acabado o se prepararán de manera de que van a esmerilar lo que son las dos láminas, ¿verdad? Y el acabado que se deja es un biselado. El biselado, al juntar las dos piezas bases, lo que nos da es una forma en B. El primero que realizamos es un cordón de raíz. El cordón de raíz se encarga de ¿qué? De penetrar lo más que se pueda el material base. Luego nosotros realizamos un cordón de relleno con un movimiento circular, ¿verdad? ¿Para qué? Para darle un mejor acabado. Luego nosotros realizamos otro cordón de relleno con una figura en 8. ¿Por qué en 8? Porque así abarcamos un espesor mayor. En el laboratorio anterior vimos un electrodo en especial que se realiza o que se utiliza, mejor dicho, para realizar cordones de raíz. No sé si alguien se acuerda de cuál es el electrodo que nosotros utilizamos para eso. 6311. 6011. Sí, Perdón, 6011. 6011, perdón. Sí, correcto. Es el 6011 que nosotros utilizamos. Luego nosotros utilizamos un 6013 y lo podemos utilizar de tal manera, ¿verdad? De que podemos utilizarlo tanto para hacer un cordón de relleno con una figura circular o un cordón de relleno con una figura en 8.
En este GIF ustedes están observando tres tipos de, bueno, observaron varios movimientos. Observaron un movimiento circular, un movimiento en zigzag, un movimiento de media luna. Este primer movimiento es un movimiento, ¿cómo que le llaman a este? No es en zigzag, es como de raspado, pues. Como que están realizando un raspado. Un raspado en una pieza, o como que ustedes toman un lápiz y quieren dibujar línea, dibujarla, ¿va? No hacer la línea recta, sino que dibujarla, que van así como que puyando, 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 puyando. Es así más o menos el primer trazo o primer cordón que realizan. El segundo cordón que realizan ellos, vamos a ver, aquí va realizando una especie de raspado. El acabado superficial no es muy importante aquí. El segundo cordón que ellos realizan, que es un cordón de relleno, lo realizan en figura circular. El acabado es mucho mejor. Utilizamos un electrodo 6013 o 7018. A medida se avanza, ¿verdad? Con los cordones, se va requiriendo un tipo de movimiento capaz de lograr tapar la mayor cantidad de espesor o de rellenar la cantidad de espesor, ¿verdad? Requerido. Bueno, solo esto les quería decir. ¿Cuáles son las ventajas de una unión a tope? Bueno, las soldaduras a tope forman parte del top de las soldaduras más utilizadas en la industria. Se puede realizar con casi cualquier método de soldadura, como se los mencioné anteriormente, debido a que en las uniones de este estilo, la tensión que genera es bastante baja, disminuyendo el índice de deformaciones en los materiales. Entonces, este tipo de soldadura soporta tanto flexiones, ¿verdad? También soporta lo que son tensiones, flexiones, pero está más diseñada a tracciones. Estas uniones son utilizadas principalmente en la construcción metálica, no en la construcción civil, como en construcciones de techos, casas o cosas así, o puentes, podríamos decirlo. Es utilizada en menor cantidad. Ya que resulta un procedimiento limpio y bastante económico, además de que es un trabajo que se puede realizar en un tiempo limitado. Aunque pareciera ser un procedimiento complejo, es bastante simple, lo que la convierte en una herramienta funcional y eficiente en el mundo de la elaboración de pequeñas piezas, como chapas metálicas para vehículos, por ejemplo. En esta misma industria también se utiliza mucho el proceso de ensamblado de automóviles. Es decir, que este tipo de soldadura se puede ver en el ensamblado de los automóviles, no solo lo que es la soldadura de puntos o en puntos. En el hogar, permítame, en el hogar las uniones a tope también se hallan presentes. Pueden encontrarlas en puertas y en elementos decorativos. El trabajo del soldador queda muy limpio y agradable a la vista del hombre cuando se realiza una soldadura con un procedimiento correcto o técnico y pericia adecuada. Las uniones a tope pueden ser verticales totalmente. También las podemos utilizar una unión a tope vertical en sentido horizontal, como lo que se muestra en el GIF del centro. Y también podemos realizar soldaduras a tope en posición sobre cabeza, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Desventajas de la soldadura a tope. No es funcional con piezas de metal muy gruesas. Como les dije, en las piezas gruesas nosotros debemos de realizar un acabado o preparar, mejor dicho, la pieza de tal manera de generar un tipo de biselado para que sea una soldadura correcta. El proceso puede emitir vapores tóxicos. En toda soldadura en realidad se emitirán vapores tóxicos debido a que ciertos materiales traen cierta película que evita que se oxiden. Y al quemarla y al pasar lo que es una soldadura, ya sea oxiacetilénica o de arco eléctrico, estos gases, esta película
se va a quemar y va a producir gases tóxicos. Los electrodos también producen cierta toxicidad, pero para eso se realiza la soldadura en lugares abiertos o en lugares que estén con una ventilación adecuada. No es recomendable hacer uniones con piezas de metal muy pesadas. Y básicamente eso sería todo del laboratorio del día de hoy. Por hoy no vamos a hacer preguntas. El laboratorio es bastante corto. Pero la tarea sí va a ser bastante constante. En la parte de la tarea, lo que les voy a pedir es una lámina con los 4 movimientos que vimos aquí. Entre algunas preguntas, ¿verdad? No van a ser muchas, ya que van a realizar un ejercicio. Yo les voy a explicar, bueno, ahí en la guía práctica que les voy a dejar, les voy a poner un enunciado tratando de explicar el procedimiento que yo quiero que hagan. Ahorita, para pasar la asistencia, solo voy a mencionar sus nombres. ¿Les parece? Sí, está bien, Hilton. Está Aldo. Sí, está bien. Sí, aquí Aldo. estoy. Ok. Acá estoy, Hilton. Sí, excelente. Devin. Devin se encuentra. Acordate que David no tiene micrófono. micrófono malo. Sí, ya me contestó. Gracias. Ahí está, ok. Ya está Aldo, ya está Devin. Se encuentra Francisco. No vino. Presente. Ahí está Francisco. Guillermo. Presente, acá estoy. Junior. Aquí, Hilton. Roberto. Presente, hermano. Y Samuel José. Presente. Bien, entonces nos quedaríamos hasta aquí y nos veríamos el sábado. ¿Y la tarea cuándo la subirías? Hoy voy a trabajar en ella para tenerla hoy lista. Gracias.